Hoy chicos vamos a analizar el precio del iPhone 12 en diferentes países, en Latinoamérica también lo vamos a ver, en Europa, en Estados Unidos, para ver en cuanto a equivalencia dónde es más caro, ¿vale? Realmente es difícil calcular esto, hay que tener en cuenta algunas cosas como los taxes o los impuestos, también las aduanas o los impuestos de importación, e incluso hay que tener en cuenta el coste de vida, porque lógicamente no es lo mismo con un sueldo en Suiza comprar el iPhone 12 que con un sueldo en, por ejemplo, Ecuador, sin que sirva de ejemplo malo, simplemente es una realidad, chicos. Así que vamos a empezar y vamos a empezar lógicamente por algo que debéis saber, y es realmente que depende de la estrategia que establezca Apple en los diferentes países puede cambiar el precio o no. Por ejemplo, el HomePod Mini vale lo mismo en Estados Unidos, $99, que en España 99 euros. En este caso se ha hecho una equivalencia 1 a 1, un tipo de cambio que realmente varía bastante y no le ha importado. En cambio, en el iPhone 12 las cosas no funcionan así, ojalá funcionase. Para empezar vamos a analizar el precio del iPhone 12 mini, que es el más barato de los iPhone 12 en Estados Unidos, que como sabéis parte de $729 de manera libre, ¿vale? No con ningún operador, que sé que vale más barato, $699, sino de forma libre, y lo vamos a ver en todos los países en equivalencia a dólares, que bueno, que es la moneda un poquito más internacional y es el estándar. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con España o Francia, que el precio es de 809 euros, ya con el IVA del 21% incluido. En Estados Unidos, como sabéis, cada estado tiene un impuesto diferente al consumo y varía entre el 0 y el 10% aproximadamente, pero esto no está reflejado en los $729, aún así rondan los 740 como mucho. Y como os decía, en España 809 euros, que traducidos a dólares son aproximadamente $957. En otro país como puede ser México, que ya son precios oficiales, estaríamos hablando de 19.999 pesos, que son $945, un poquito más barato que en España en el cambio a dólares, ¿vale? Después, en países como Colombia, es cierto que no es oficial, pero aproximadamente estaríamos hablando de 3.999.000 pesos colombianos, que serán como $1.044, ya sobrepasan los $1.000 con estos precios y es algo bastante caro. Ahora entiendo por qué hay muchos países en Latinoamérica que directamente la cuota de mercado del iPhone es súper baja, y es totalmente comprensible. Luego veremos qué porcentaje del sueldo se tiene que dedicar para comprarse un iPhone o cuántos días tardaría en hacerlo. En Perú, por ejemplo, estaríamos hablando de 3.799 soles, $1.055. En Chile, 699.000 pesos chilenos, lo que serían $893. En este caso, estos precios tampoco son oficiales, ya que no hay Apple Store allí y por tanto no es un precio que esté dicho por Apple, sino que directamente es algo que se estima. Después, en otros países como Argentina, la verdad que he flipado, porque son 149.000 pesos argentinos probablemente. Esto ya está aplicado el 21% y la tasa de importación, lo que serían aproximadamente $1.900, ¿vale? Lógicamente habrá gente que lo compre en Estados Unidos y luego lo importe y probablemente salga más barato, pero lo que he leído extraoficialmente, esto es un precio muy elevado. Y si nos vamos a otros países que son de habla no hispana, por ejemplo Reino Unido, estamos hablando de que está por 699 libras, $914, o en Alemania, que está un poquito más barato por los impuestos y se queda en 778 euros, o incluso en Italia con 839 euros, que está más caro que en España, lógicamente por tasas impositivas también, lógicamente. Pero si nos vamos a países asiáticos, nos encontramos con Japón, que es el país, bueno, de los más baratos para comprar un iPhone. De hecho, la mayoría de gente tiene un iPhone en este país y nos sale por 74.800 yenes, que son sobre $714, el más barato. Por último, en China, el gigante asiático, pues sí que sale un poquito más caro que en España o en
México serían 5.499 yuanes, que son 823 dólares al cambio. Estos son los precios del iPhone 12 mini. Si nos vamos a tiendas oficiales y a cambios oficiales que hace Apple en todas las Apple Store del mundo y nos fijamos en este gráfico, vamos a ver que el más caro de todos, contando el iPhone 12 y no el iPhone 12 mini, nos encontramos que los más baratos se encuentran en Hong Kong, en Japón y lógicamente en Estados Unidos. Y incluso Emiratos Árabes Unidos está bastante más barato que en los países europeos o latinoamericanos como es México. Así que, bueno, si nos vamos lógicamente a los más caros, nos encontramos con India, con Europa prácticamente, y bueno, México también estaría por ahí, aunque si nos vamos a precios extraoficiales, los latinoamericanos como Argentina o otros países estarían lógicamente a la cabeza. Lo que pasa es que no son precios oficiales y aquí no se incluyen. Y si ya contamos el porcentaje del salario promedio neto que se dedica a comprar un iPhone, o cuántos días deberíamos estar trabajando para comprarnos un iPhone si no comiésemos, si no realizásemos otra cosa que no fuera ahorrar para un iPhone, la verdad que nos sorprendería. Y me sorprendió mucho esta imagen, este gráfico y este estudio de que muestra cuánto tardaríamos en comprarnos el iPhone 12 Pro dependiendo donde trabajásemos con el salario promedio neto. Estamos hablando de que el país más barato para comprar un iPhone 12 Pro sería Suiza, con solamente 4,4 días trabajados, después Estados Unidos o Australia con aproximadamente 7 días, y bueno, como veis en España está bastante abajo, con 16 días que necesitásemos para trabajar. Me parecen bastantes, y esto teniendo en cuenta que es el salario promedio, ¿vale? No es el salario mínimo. Y en la cola, en los países que las personas necesitan trabajar más días para comprar un iPhone 12 Pro, serían en la India o en México, que estaríamos hablando de aproximadamente 54 días de trabajo. Chicos, me parece, bueno, pues más de un mes y medio probablemente trabajando y sin comer, sin realizar nada, con el salario promedio en estos países. Así que bueno, ahora entiendo un poquito más y probablemente vosotros también entendéis un poquito más, porque hay países que tienen una cuota de mercado mucho más alta que otros, y es simplemente por el precio al que se venden en ese país y lo que cuesta al final comprarlo, que también lo tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo. A mí me ha costado bastante hacerlo, haciendo los tipos de cambio, sobre todo editarlo, que cuesta bastante, así que os agradecería que lo puntuaseis, que lo compartieseis por redes sociales, que de verdad ayuda muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!